El Señor Jesucristo vino a la tierra y dijo Él: yo soy la luz del mundo. Y de ahí el Señor, antes de irse, le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del cosmos, sois la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un equipamiento, un avance espiritual. También la Biblia dice: vosotros habéis sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces usted y yo tenemos que llegar a ser luz. Ahora, cuando hablamos, hermano, de la luz en el tabernáculo, voy rápido, perdone si voy rápido, pero usted me entiende y usted está acostumbrado a que vaya rápido, ¿verdad? Vemos en el tabernáculo de Moisés que hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Ok, en el atrio están los iluminados. Permítame aquí. En el atrio están los iluminados. Vamos a ponerlo acá. ¿En dónde están los iluminados? En el atrio. Usted ha sido ya iluminado. ¿Con qué luz ha sido iluminado? Con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ya fue iluminado con la palabra. También la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra también nos hace ser iluminados. Pero hay un avance, no nos podemos quedar ahí. En el lugar santo están los portadores de la luz. Perdóneme que le escriba así. En el lugar santo están los portadores de la luz. Entonces, no solamente hay que ser iluminado, sino también, ya que somos iluminados, ya tenemos que portar la luz. Y cuando hablamos, hermano, de portar la luz, la Biblia dice en el libro de Pedro que la palabra profética es como antorcha que ilumina. Es decir, que un portador de luz es aquel que tiene la antorcha de la palabra profética en su mano. Hoy en el nombre de Jesús te vas a llevar la palabra profética en tu mano, la escritura. Tú vas a ser un portador de luz. Pero en el lugar santísimo ya no son los iluminados los que están, ya no son los portadores, sino que ya son los luz. Los luz. Y recuérdese lo que dice el libro de Juan, que la luz era la vida de los hombres, dando a entender que la creación original de Dios, el diseño original de Dios en la creación, es que usted y yo, en lugar de que corriera sangre en nuestro cuerpo, tiene que llegar a correr luz en nuestro cuerpo. Entonces usted ya se va a convertir en un ser lumínico, en un ser de luz. Amén. Ahora, viendo todo esto, vemos nuevamente el libro de Santiago que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No, el Padre de las luces. Ok, miremos esto. Quiero ir amarrando esto. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, o el Padre celestial, no es Padre de un grupo que se llama Padre de luz, sino que ya los que ya llegaron a ser luz ya entran en la alcoba del Padre de luz. No sé si me voy a entender. Es como un avance, es como ir progresando en mi paternidad con Dios. Empiezo con el Padre viviente, es el que me da la vida. De ahí continúo con el Padre celestial, es el que me da un propósito, me da los recursos. De ahí voy avanzando, pero cuando ya llego a ser luz, entro en la habitación donde está el Padre de luz, y ahí hay una administración que da el Padre de luz. Entonces, ¿cuál es la administración que el Padre de luz da? Mire lo que dice: toda buena dádiva te la da el Padre de las luces. Es decir, si Dios te va a dar algo, te va a dar algo bueno, te va a dar algo que va a ser de bendición para ti. Te va a dar algo, hermano, que te va a hacer feliz, que tú te lo vas a gozar, que tú te lo vas a deleitar, porque ya eres una persona luz.
y ya tienes a un Padre que es el Padre de las luces, por lo tanto te va a dar una buena dádiva. En otras versiones dice te va a dar un buen regalo. De ahí dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Mire qué tremendo. ¿Cuántos quieren recibir cosas buenas? ¿Cuántos quieren recibir, hermano, don perfecto? ¿Cuántos quieren ser equipados por su Padre y que le dé lo mejor? Tenemos que llegar a ser luz. Ok, pero de ahí dice que este Padre de las luces, en Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. La luz del Padre, hermano, Él no emite sombra. Él es tan iluminado que no emite sombra. Pero ¿cuál es la administración que da el Padre de las luces? Y a mí el Señor me hablaba, hermano, el día miércoles y me decía: la administración que doy yo como Padre de las luces es que hago descender. Entonces, todo lo que desciende es porque el Padre de las luces lo está ministrando. ¿Se recuerda usted que yo le dije que la paternidad de Dios era como una casa que tenía muchas habitaciones? Y esas habitaciones son dimensiones. Entonces, cuando nosotros avanzamos a ser luz, entramos a la habitación del Padre de las luces y entramos a una atmósfera donde el Padre va a hacer descender. Empieza a descender, empiezan a bajar muchas bendiciones, empiezan a bajar cosas que estaban atadas. Mire lo que significa la palabra descender. La palabra descender viene del griego el griego 2597, que es la palabra katabaino. Y esa palabra significa venir. El Padre de las luces te va a hacer llegar una bendición, te va a hacer llegar un don perfecto, te va a hacer llegar una buena dádiva, te va a hacer bajar. Es decir, hay muchas bendiciones que están en los lugares celestiales retenidas. Entonces, cuando entras a la habitación del Padre de las luces, van a empezar a derramarse sobre ti esas bendiciones. Esa palabra también significa descender, pero me llamó la atención que esa palabra significa desencadenar. Entonces, cuando nosotros, hermano, antes de continuar, no me escucho aquí arriba. Cuando nosotros entramos a la habitación del Padre de las luces, lo que pasa es que muchas cosas se empiezan a desencadenar en nuestra vida. Muchas bendiciones que estaban atadas, que hermano, que no fluían, que no llegaban. No había modo que llegaran, no había modo que fluían, no había modo, hermano, que se desataran. Al entrar a la habitación, a la dimensión del Padre de las luces, se empiezan a desencadenar esas bendiciones. Y hermano, cosas que no habíamos logrado ni habíamos tenido, las vamos a llegar a tener, porque se van a empezar a desatar y se van a empezar a desencadenar en nosotros. Así que prepárate, iglesia, porque viene un tiempo donde Dios desencadenará muchas bendiciones. Estaban atadas, estaban retenidas. Y entras a la habitación del Padre de las luces y lo primero que va a hacer es empieza, hermano, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar despierto, tú tienes que estar alerta, porque te va a cambiar la vida cuando conoces al Padre de las luces. No tienes que dejar caer ni una sola bendición, porque Él hará descender toda bendición. Ahora miremos así en estos minutos que tengo. Entonces, la administración del Padre de las luces es que Él hace descender, Él desencadena, Él desata. Empiece a pensar en algo que está retenido. Empiece a pensar en algo que está atado, que no se ha dado, que está, hermano, no hay modo que suceda. ¿Ya pensó en algo? Hermanos que están viendo, ¿ya pensaron en algo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos ya pensaron en algo? Aquí hay una atmósfera de fe. Y mi fe hace sinergia con la suya. Entonces, ¿cuántos ya pensaron en algo? Yo tengo algo aquí en la mente. ¿Cuántos ya pensaron en algo? Pues dice el Señor: has venido con el Padre de las luces.
y va a empezar a desencadenarse, a desatarse eso que ha estado retenido hoy. En el nombre de Jesús, hoy no viniste por gusto, hoy viniste a recibir lo que estaba atado, que se va a desencadenar, se va a soltar, se va a soltar. Ahora miremos qué es lo que la Biblia dice que desciende, que es lo que el Padre de las luces hace descender. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Mire cómo va aunado el hacer descender con la paternidad de Dios, porque vemos en el versículo 16 que Dios hace descender al Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que aquí Jesús ya había entrado a la dimensión del Padre de las luces. Entonces Jesús, hermanos, se bautiza, el Padre de las luces lo ve y dice: que descienda mi espíritu sobre él, y he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando tú recibes lo que desciende, te conviertes en hijo del Padre de las luces. Entonces, en ese caso, lo primero que desciende, ¿qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que descender en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar, hermano, hambrientos, necesitados, deseosos de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¿Cuánta gente ahorita, hermano, en todo este tiempo no ha disfrutado la presencia del Espíritu Santo? Se ha distanciado, ha tenido un distanciamiento del Espíritu Santo. No ha tenido contacto con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, ahorita presencialmente, déjeme contarle, cuando yo estoy predicando virtualmente, trato la manera de dar una enseñanza y ser un poquito más metódico en enseñar, porque virtual se da lugar a eso, pero presencial trato de la manera de que usted tenga una cercanía con el Espíritu Santo. De que si usted viene aquí a la iglesia es para llenarse del Espíritu Santo, para que fluyan los dones de profecía, para que fluyan los dones de lenguas, para que fluya la interpretación de lenguas, que hayan visiones, que se desaten los sueños. Eso es lo que anhelamos, hermanos, nosotros en la iglesia, que venga a descender la presencia del Espíritu Santo, tener, hermano, un contacto espiritual con Él, y que Él nos hable. Que Él nos hable en el vehículo donde Él nos habla. El Espíritu Santo te puede hablar cuando abra la Biblia y te puede decir lo que Él piensa, lo que Él desea que tú hagas. El Espíritu Santo te puede hablar audiblemente. El Espíritu Santo te puede hablar a través de una visión, te puede hablar a través de un sueño. Pero tú tienes que anhelar y desear y decirle al Padre de las luces: haz descender sobre mí tu Espíritu, para que pueda yo escuchar y ser guiado por Él. Qué rico es, hermano, cuando el Espíritu le habla a uno, aunque sea para regañarlo. Es rico que el Espíritu le hable a uno. Otro vehículo que puede usar el Espíritu Santo es a través de la voz de tu pastor. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. En eso está el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice este versículo. Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte. Perdón, hermanos, creo que estoy equivocado. Juan 1:33, perdóneme, porque todavía quiero darle un poquito más de eso. Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo. Algo bien importante también aquí es que no podía descender el Espíritu Santo
si no había visto un bautismo en agua? O sea, si no hay un bautismo en agua, no desciende el Espíritu. El bautismo en agua es como un receptor para que el Espíritu Santo descienda. ¿Cuántos ya están bautizados en agua aquí? Si no, hable, llame, busque cómo bautizarse en agua. Sigue diciendo: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese será el que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces no solamente está que la bendición del Padre, las luces descienda, sino que debe de permanecer en nosotros. Debemos buscar que haya permanencia en la vida del Espíritu, que permanezca. Está bien, ya descendió, ahora que permanezca. Ahora permanezcamos en la vida del Espíritu. Para permanecer en la vida del Espíritu vas a tener que batallar con la vida de la carne. Vas a batallar con los instintos carnales, los pensamientos carnales, decisiones humanistas que tomamos. El Espíritu Santo las puede cambiar en tu vida. Entonces es importante que descienda el Espíritu sobre nosotros. Ahora sí, acompáñeme a Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice aquí la escritura: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Paremos acá. Descendió Jesús del monte. ¿Quién es el que hace descender? El Padre de las luces. Ok. ¿A quién hizo descender ahora el Padre de las luces? A Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En el monte. ¿Qué hacía Jesús cuando subía al monte? Oraba al Padre. ¿Qué hacía Jesús cuando se subía al monte? Se preparaba. ¿Qué hacía Jesús cuando subía al monte? Tenía intimidad con el Padre. Se aunaba a Él. Pasaba noches en el monte Jesús. Y ya a la hora que Jesús bajaba del monte, Jesús no necesitaba hacer mucho grito ni hacer muchas cosas, sino que solamente Jesús decía: sé sano, sé libre, resucita, levántate, haz eso. Solo dirigía órdenes. ¿Por qué? Porque había subido al monte. Entonces cada vez que usted y yo subimos al monte, cuando bajamos, vamos a bajar con poder, vamos a bajar con autoridad de parte de Dios. Pero ahora hablemos de esto. Jesús descendió del monte. ¿Qué pasó cuando Jesús descendía del monte? Mucha gente le seguía. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, diga conmigo, si quieres puedes limpiarme. Me llamó la atención eso. Ok, déjenme ir despacito. Jesús desciende del monte. Cada vez que Jesús desciende del monte es para hacer algo. ¿Qué va a hacer el Padre de las luces hoy? Va a hacer que Jesús descienda del monte. ¿Para qué? Para hacer algo en tu vida, para provocar un milagro en tu vida. En este caso, para limpiarnos de la lepra. Pero me llama la atención que el leproso le dice a Jesús: si quieres. No le dice si puedes, sino que le dice si quieres. O sea, el leproso sabía que Jesús sí podía. El leproso sabía que Jesús tenía el poder para, hermano, limpiarlo y para quitar toda enfermedad y toda dolencia. El leproso lo sabía, sabía que él podía. Así hay muchos cristianos como el leproso. Saben que Jesús sí puede sanar, sabe que Jesús puede limpiar, sabe que Jesús puede liberar. Pero la duda que mete el diablo en el corazón del pueblo es: ¿será que Jesús quiere? Yo no sé si a usted le ha pasado. De repente está alguien enfermo y dirá: yo sé que Jesús sana, yo sé que Jesús puede sanar, pero ¿será que quiere?
Y entonces entra como una duda. Y entonces viene el leproso y le dice: Señor, si quieres. Y entonces Jesús le dice, Jesús extendió la mano y le tocó. No le contestó inmediatamente, sino que de una vez lo tocó. ¿Y qué pasó? Diciendo, ¿qué dice? Quiero. ¿Qué problema estás pasando? ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué anhelas que Jesús haga por ti? ¿Qué tienes duda de que Jesús quiera hacer por ti? Y el Señor te dice: quiero. Quiero, ¿sabes por qué quiero? Porque mi Padre de las luces me ha hecho descender para hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces hoy te pregunto, ayúdeme a predicar y dígale al hermano que está a la par: ¿qué quieres que Jesús haga? ¿Qué anhelas que Jesús haga? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué dudas existen en tu alma? Hoy el Señor Jesús va a descender y a hacer y a decirte: quiero. Quiero verte sano, quiero verte próspero, quiero verte bendecido, quiero verte bien emocionalmente. Eso pasa cuando lo hace descender el Padre de las luces. Entonces, número 2, vemos que el Padre de las luces hace descender a Jesús para limpiarnos de la lepra. Eso es bien tremendo, porque Jesús toca al leproso. Usted sabe, hermano, y ahora hoy en día podemos entender mejor esto. ¿Qué hace usted? A ver, no sé si vamos a ver, hermano Iván, ¿qué hace usted si lo enviamos a orar por una persona que tiene COVID? O a ver, allá miro al hermano Esdras atrás. ¿Qué hace usted si lo enviamos a orar por una persona que tiene COVID? Solo se ríe el hermano. ¿Qué dice el hermano Jorge? ¿Qué hace usted si lo enviamos a orar por una persona que tiene COVID? Usted se iría. Yo también voy. Pero no todos irían. A ver, levante la mano los que no irían, así sinceramente. Solo un hermano allá sincero ahí atrás. Pero yo estoy seguro, hermano, que usted no iría. Y hay unos que sí irían. A pesar de que les diera COVID, sí irían. Porque Dios va a garantizar la sanidad de aquel lado, pero no va a garantizar que se me pegue. Pero ahora miremos acá. La lepra era similar al COVID. Hoy en día, hermano, yo puedo decir que el COVID es la lepra actual. Alguien con COVID, uy, hasta es cristiano y hasta se persina, porque tiene COVID. Y en aquel entonces lo que hacían los leprosos es que tenían que gritar y decir: inmundo soy, inmundo soy. Y cuando pasaba, la gente se alejaba y decía: estos son marginados sociales. Y viene Jesús bendito, y el Padre de la luz se lo hace descender del monte y se topa con un marginado social que nadie se le quería acercar. Y el marginado, con pena, por eso de plano le dijo: ¿será que quieres? Y entonces Jesús le dijo: no tengas pena, a mí no se me pega la lepra. No tengas pena, a mí no se me pega. A Jesús no se le pega la enfermedad. A Jesús no se le pega, hermano, el pecado ni la inmundicia. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Él mismo la llevó sobre sí. Todos los pecados, todas las inmundicias, hermano, toda la lepra que teníamos, todas las enfermedades, Él las llevó sobre sí y la fue a llevar al lago de fuego. Por lo tanto, a Él no se le pegan. Ese es el Cristo que tenemos que empezar a predicar. Pero eso tiene que ser con fe. Y la fe es una revelación.
No podemos venir, ok, entonces tráiganme unos 5, unos 10 enfermos de COVID y voy a entrar. No, si Dios te lo reveló y está bajo la autorización ministerial, hágalo. Pero tiene que ser una revelación. Ok, ahora sí, acompáñeme a ver otro. Este está tremendo. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Descendió Pedro de la barca. ¿Quién es el que hace descender? El Padre de las luces. ¿Qué hace descender el Padre de las luces? Primero, vemos que hace descender toda buena dádiva y todo don perfecto. De ahí, ¿qué más hace descender? Al Espíritu Santo. De ahí, ¿qué hace descender? A Jesús del monte. ¿Y qué va a hacer Jesús descendiendo del monte? Milagros. Pero de ahí, ¿a quién va a hacer descender? A nosotros. ¿Y de dónde nos va a hacer descender? De la barca. Hay momentos en los cuales nos tenemos que quedar en la barca, pero hay momentos en los cuales tenemos que salir de la barca. No toda la vida podemos estar metidos en la barca. El 2020 estuvimos en la barca, estuvimos resguardados de la tormenta que había, del huracán, de todo lo que estaba pasando. Estábamos ahí guardados. Pero el Señor lo que nos dice es: desciendan de la barca y van a caminar por fe sobre las aguas. Entonces, ¿qué hace el Padre de las luces, el que hace que desciende? ¿Qué hace? Te hace caminar sobre las aguas, te hace caminar sobre lo imposible, te hace caminar por fe. A ver, yo le quiero hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es caminar por fe? Sí, creer, pero a ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos anhelarían una casa? Vamos hablando cosas físicas, ok, para enseñar algo espiritual. Ok, qué bien. ¿Ya se la pidió usted al Señor, hermano? ¿Qué casa le pidió usted al Señor? ¿Una casa? ¿Cuántos ya anhelan casa y han visto casa? Levanten la mano los que han visto casas porque anhelan. ¿Usted ha visto casas en base a qué? En base a su presupuesto, ¿verdad que sí? En base a lo que es posible. Eso no es caminar por fe. Caminar por fe es pedirle a Dios lo que sabemos que nosotros no podemos, lo que sabemos que nuestro salario no puede. Y cuando le pedimos a Dios lo imposible, Él se va a agradar de nosotros, porque dice la Biblia que el que tiene fe agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces es tiempo de caminar por fe, de ir más allá, de buscar algo que no está en nuestras posibilidades, sino en las posibilidades de Dios. Eso es caminar por fe. Y en algunos momentos nos puede pasar como las de Pedro, que Pedro, hermano, empezó a caminar por fe y terminó hundiéndose. ¿No será que los fracasos que hemos tenido han sido porque empezamos a caminar por fe? Vemos que aquí Pedro fracasó, ¿o no? O terminó saltando sobre las aguas. No, él se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Pero si le preguntan a Pedro si lo volvería a intentar, obviamente sí lo haría. ¿Por qué?
Porque él experimentó algo que nadie en la tierra, excepto Jesús, experimentó. Entonces es tiempo de que eches mano de la fe y salgas de la barca, salgas de tu comodidad, salgas de tus limitaciones, salgas de lo que es posible para ti y caminar sobre las aguas creyendo en base a lo que es posible para Dios. Pero se necesita fe para eso. Entonces, el Padre de las luces te hará descender para que camines sobre las aguas, para que camines por fe. Ok, miremos otro. Mateo capítulo 28, versículo 2. Dice la escritura: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, me está haciendo feedback, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Ok, ¿qué es lo que hace descender el Padre de las luces? Toda buena dádiva, todo don perfecto, al Espíritu Santo, a Jesús del monte, me hace descender a mí de la barca para caminar por fe. Y número 6, ¿qué más hace descender? Hace descender ángeles. Entonces, descendiendo, dice, y hubo un terremoto, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Paremos aquí. Cuando el Padre de las luces hace descender ángeles, es para remover obstáculos. ¿Cuántos obstáculos pueden haber enfrente de nosotros? ¿Cuántos imposibles pueden haber enfrente de nosotros? ¿Cuántas cosas, hermano, pueden haber? Porque aquí vemos que fue una piedra de un sepulcro. Sepultaron al Señor Jesucristo, pusieron una piedra. Prácticamente al poner la piedra dijeron: este jamás se va a volver a levantar. ¿Cuántas veces mucha gente te ha visto caer, te ha visto derrotado, te ha visto tirado y te pone una piedra y ha dicho: este jamás se va a volver a levantar? Y entonces te topas al Padre de las luces, y el Padre de las luces envía un ángel del Señor para remover el obstáculo y para que tú salgas de donde has estado, de esa limitación espiritual. Entonces viene el ángel del Señor. Denle palmas al Señor. Viene el ángel del Señor, remueve la piedra, quita el obstáculo de la resurrección. Hay cosas en tu vida que van a resucitar. Eso es parte de la recuperación. La recuperación trae resurrección. Hay cosas que estuvieron muertas en ti. Hay dones que están muertos en ti, y hoy Dios lo que va a hacer es resucitarlos y va a quitar la piedra. ¿Por qué? Porque el ángel, la administración angelical, quita los obstáculos. Pero me llama la atención, hermano, que no solo removió la piedra, sino que se sentó sobre ella, dando a entender, como diciendo: remuevo la piedra, me siento sobre ella, dando a entender que yo sujeto esto, dando a entender: yo domino esto, yo tomo el control sobre esto. Removió la piedra, se sentó sobre ella. Y su aspecto, mire cómo va ligado todo lo que estamos hablando. El ángel desciende. ¿Quién lo hace descender? El Padre de las luces. ¿Cuál era el aspecto del ángel? Era como un relámpago. Y un relámpago es una luz. Era un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Dios va a empezar a remover obstáculos. Hay cosas que Dios te va a bendecir, hermano. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos han ido a un centro comercial X ahí, y uno va entrando y de repente las puertas solo se abren, ¿va? Ok, ¿cuántos han? Obviamente todos, creo yo. Ok, así te va a pasar espiritualmente.
Hay cosas con las cuales Dios te va a bendecir y de repente tú ves aparentemente un obstáculo y cuando ya te vas acercando se va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar ángeles a remover los obstáculos, a quitar las piedras de tropiezo, a quitar lo que te puede afectar para cumplir el propósito del cual lo que Dios te quiere dar a ti. Gloria a Dios. Lucas 9:54 dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En el contexto vemos que Jesús los regaña y le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Pero viendo lo que vemos aquí, ellos dicen: Señor, ¿no quieres que hagamos descender fuego del cielo así como Elías? Entonces, ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? Elías. ¿Cuándo fue que hizo descender fuego del cielo Elías? Primera de Reyes capítulo 18. Dice que restauró el altar. Restauró el altar que estaba arruinado. Y dice que un profeta, hermano, ese profeta tremendo de Dios, empezó a arreglar el altar, a restaurarlo. En la versión originalmente dice: y Rafa el altar, y sanó el altar. Estaba como contaminado el altar, estaba enfermo espiritualmente el altar. No se podían presentar sacrificios a Dios en ese altar porque estaba enfermo. Entonces viene la unción profética y restaura, arregla el altar que estaba arruinado. Y cuando arregla el altar que estaba arruinado, ¿qué pone en el altar Elías? Pone agua, pone grano, pone muchas cosas, pero también pone un novillo. ¿Y el novillo qué es? Es carne. Entonces en el altar, ¿qué se pone? Se pone carne. Dígale al hermano que tiene en la par suya: en el altar se pone la carne. Mejor dígaselo de otra manera: en el altar tenemos que poner nuestra carne, los pensamientos de la carne, los sentimientos, las emociones de la carne, los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Las tenemos que poner en el altar. Y de ahí el Padre de las luces, ¿qué va a hacer? Hará descender fuego sobre el altar para que se queme la carne. Entonces, ¿para qué sirve el fuego que desciende del cielo? Para quemar la carne, para mantener encendido el altar. Hay un pasaje en el libro de Levítico que dice: el altar tiene que estar continuamente encendido. Aquí en Peniel el altar tiene que estar continuamente encendido. Nosotros allá en Dios de Paz, en la iglesia, tiene que estar continuamente encendido el altar. También tenemos servicios virtuales. ¿Y cómo se llaman? Altares en casa. En nuestra casa tiene que estar continuamente encendido el altar. Pero ¿cómo vamos a hacer que esté encendido? Con el fuego que desciende del Padre de las luces. Entonces hay mucha gente que tiene mucha carne en su casa porque no tiene al Padre de las luces que haga descender fuego. Pero hoy te vas a llevar al Padre de las luces y va a hacer descender fuego sobre el altar de tu casa. Y toda carne que había en tu casa, toda carnalidad que había en tu casa, se va a quemar en el nombre de Jesús, porque para eso sirve el fuego en el altar. $15 minutos tengo ya. Dios mío. Solo le voy a leer. Lucas 18:14 dice que se recuerda de aquel que fue a orar juntamente con el religioso. Y el religioso dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este indigente a la par mía, como este pecador que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Gracias, Señor. Para Dios fue repugnante esa oración.
Y entonces viene Dios y oye la oración del otro, del publicano, y el publicano se empieza a somatar el pecho diciendo: no por mi culpa, sino que se somató el pecho sinceramente, diciendo: ay de mí, pecador, ay de mí. Una oración sincera. Y entonces, ¿qué pasa con el que ora sinceramente? ¿Qué pasa con aquel que se presenta a Dios con sinceridad? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, el Padre de las luces lo hizo descender justificado. Hoy has venido a la casa donde está el Padre de las luces, y te vas a regresar a tu casa justificado. Ok, dele palmas al Señor. Juan 6:58 habla del pan que descendió del cielo. ¿Quién lo hace descender? El Padre de las luces. El pan es el sustento, la provisión. En Hechos 10:10, en ese me quiero detener un poquito. Hechos 10:10 dice: y tuvo gran hambre el apóstol Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. En la Biblia aparecen 3 niveles de los oráculos divinos. El primero son sueños, de ahí visiones, y el nivel más alto es los éxtasis espirituales. El éxtasis es estar, hermano, uno aquí, pero viviendo la realidad divina, o viendo con los ojos espirituales algo físico, porque una visión, lo que diferencia, hermano, de una visión y de un éxtasis, es que la visión son cosas que tú ves, pero el éxtasis son cosas que aún puedes palpar. ¿Cuántos quisieran un éxtasis? Imagínense ver algo espiritual y poder incluso hasta palparlo. Por eso el apóstol Juan dijo: lo que vieron nuestros ojos, lo que dice lo que oímos, lo que vimos, lo que tocamos, tocante al verbo de vida, eso hablamos. Entonces la iglesia tiene que recuperar los éxtasis espirituales. Ahora, viendo lo que vemos acá, tuvo el apóstol Pablo un éxtasis, y en el versículo 11 dice: vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces ese lienzo lo podía palpar Pedro, porque era un éxtasis. Entonces, viendo el éxtasis, era algo que hacía descender. ¿Y quién es el que hace descender? El Padre de las luces. ¿Y qué hizo descender? Una visión espiritual, un éxtasis. Y hermano, en ese éxtasis descendió un lienzo. Ese lienzo era más o menos como, yo no sé si usted ha ido al teatro, ¿verdad? Se ha ido al teatro, se abre el talón, usted ve algo, se cierra el talón, y de ahí se vuelve a abrir y cambia el escenario. Entonces es algo físico que usted ve. Algo así era lo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Ahora, yo no sé cuántos quieren recuperar eso tremendo de las visiones, de los éxtasis, pero quien hace descender sueños proféticos, quien hace descender visiones, o quien hace descender éxtasis, es el Padre de las luces. Y vemos, hermano, que en este pasaje, cuando usted ve el versículo 20 del libro de los Hechos, capítulo 10, el Señor Dios le dice a Pedro: levántate y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo te he enviado a ellos. Aquí era la primera vez que le iban a predicar a los gentiles, y Pedro tuvo que tener una visión para ir a predicarle a los gentiles. Entonces
Dios le dijo a Pedro: no tengas miedo, te voy a dar una revelación. Denle una. Gloria a Dios. En la transmisión seguimos, ¿va? Entonces, hasta con efectos especiales le predicamos aquí, hermano. Ya vio, descendió un rayo. Ok. Entonces vemos que, ¿qué le estaba diciendo? Ok, tuvo una revelación Pedro para ir a un grupo específico. Hermano, anoche el Señor me dio una revelación y me dijo: tienes que ir a un grupo específico. Ni siquiera me atrevo a decírselo, porque me dijo algo bien grueso, hermano. Yo le conté a la pastora y a Marixa, que estaba ahí también, y más o menos me sentí guardando las distancias, porque no fue un éxtasis, pero sí fue una revelación por sueños. Y Pedro en ese entonces no podía ir a los gentiles. Para Pedro los gentiles era como una basura, y el evangelio solo iba a ser para los hebreos. Imagínese, el que me escucha que entienda, imagínese que Dios le hable a alguien y le diga: te estoy equipando para que tú vayas a liberar gente homosexual, gente bisexual, gente, hermano, que tiene esas orientaciones. Te envío a ellos, porque dentro de ese grupo hay hijos míos. Imagínense que Dios diga: voy a enviar a esta casa gente así. ¿Será que estamos preparados para recibirlos? ¿Será que lo vamos a ver como bichos raros? Tenemos que pedirle a Dios revelación para saber cómo liberar esas almas de donde están. Más o menos eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Imagínense, el apóstol Pedro tuvo la autoridad de parársele a la iglesia hebrea, a la iglesia judía, perdón, y decirles: el evangelio no solo es para nosotros. Dios me habló en un éxtasis que el evangelio también es para los gentiles. Hermano, yo vengo profetizando que viene un avivamiento donde gente homosexual se va a convertir a Jehová y va a ser libre. Y va a ser libre. Y vamos a ver con nuestros ojos cómo Dios va a levantar de ahí siervos y ministros poderosos, y nos tiene que usar a nosotros. No estoy hablando de una inclusión, estoy hablando de que Dios es todopoderoso. Así como libera el Señor al borracho, así como libera al adúltero, así como libera, hermano, al mentiroso, así Dios es todopoderoso para darle una nueva vida a las personas que están así. Es una unción evangelística siento hoy. Pero es porque usted tiene que hacer también la obra. Miremos Efesios capítulo 4. Ya voy terminando, porque tenemos un límite también, no por nosotros, sino por, usted sabe. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vemos que el Padre de las luces hace descender a su Hijo en su primera venida, y lo hace descender hasta el lago de fuego, que es lo más profundo que hay. ¿Por qué? Porque Él tenía que subir hasta lo más alto a llenarlo todo. Entonces, algo que usted tiene que entender:
es que Dios, el Padre, cuando usted se topa con el Padre de las luces, en algún momento van a haber momentos de humillación. Van a haber momentos donde usted tiene que descender, donde usted tiene que bajar al Jordán. El Padre de las luces es el que te baja al Jordán. Jordán significa el que desciende. Van a haber humillaciones, pero ¿sabe qué? Lo que veo ahí es que el Señor, el Padre de las luces, a veces nos hace descender porque quiere que subamos de nivel. Cada vez que hay una humillación, cada vez que te humillen, cada vez que te rechacen, cada vez que tú ves que te están haciendo de menos, es porque Dios quiere subirte de nivel. Porque antes de la exaltación está la humillación. Así que si estás viviendo tiempos de humillación, el Señor te dice: es porque te quiero subir de nivel, es porque te quiero subir de dimensión, es porque te llevo a una altura, te llevo a algo mayor. Primera de Tesalonicenses 4:16, no sé si me ayudan los hermanos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y vosotros los vivientes que hayáis permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos hacia las nubes, donde estará el que descendió. Entonces, ¿qué hace el Padre de las luces? Nos prepara para el arrebatamiento. Pero quiero terminar con esto. Hechos 11:27. En aquellos días, mire lo que dice acá: unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Pero me llama la atención lo que dice: unos profetas descendieron. ¿Quién es el que hace descender? El Padre de las luces. Hace descender toda buena dádiva, todo don perfecto. Hace descender al Espíritu Santo, hace descender a Jesús del monte, nos hace descender de la barca para que caminemos por fe. Hace descender visiones, éxtasis espirituales. Hace descender, hermano, el pan del cielo. Usted puede recordarlo ahí, pero también hace descender profetas, hace descender ministración profética. Hermano, esta semana que estamos viviendo va a ser una semana profética. Desde el domingo va a ser un día profético. Vamos a tener ministraciones proféticas. Prepárese, porque Dios va a hacer descender una gloria profética. Y no me quiero quedar con la palabra que el Señor me dio anoche. Yo anoche soñé a una profeta de Dios, no le voy a decir el nombre, y me decía y me marcaba, porque yo lo vi en el sueño y por eso lo digo: el mes de julio va a pasar algo de parte de Dios. Esa profeta me decía en el sueño: Julio, viene algo, prepárate, está cerca. Ya estamos terminando mayo, ya vamos para junio, y de ahí julio. 2 o 3 días le son suficientes a Dios, 2 o 3 tiempos le son suficientes a Dios para recuperar todo lo que necesita recuperar. Estos profetas descendieron porque el Padre de las luces los hizo descender. Póngase de pie. Levante sus manos así, con fe, y eleve su voz y diga: Señor, haz descender sobre mí tu gloria, haz descender sobre mí tu bendición, haz descender toda buena dádiva, todo don perfecto, hazlo descender.
descender visiones, haz descender éxtasis, haz descender visitación profética. Padre de las luces, haz descender fuego del cielo y que sea quemado a toda carne. Eso es, dile, haz descender sobre mí, haz descender sobre mí. Tú que has estado pasando humillación, viene un nuevo nivel para ti, dice el Señor. Oh, kanda raba pranda laizo, kanama pranda laizo. En el nombre de Jesús, eso es. Haz descender tu Espíritu Santo. Haz descender su Espíritu Santo. Que descienda Jesús para hacer milagros. Que descienda la gloria y que descienda un nuevo nivel de fe para que podamos bajarnos de la barca y caminar como viendo al invisible, caminar por fe. Recíbelo en el nombre de Jesús. El mes de julio, dice el Señor, va a pasar algo. Viene algo de parte de Dios, el Señor te lo marca. Acuérdate de lo que el Señor va a hacer. Dale gracias al Señor, adórale un momento. Oh, rabababazo que tu proto con alaba se te debe. Yo percibo que está descendiendo. Haz descender ángeles para que vengan a quitar todo obstáculo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito. Oh, bendito. Que descienda tu gloria. Que descienda tu gloria. Saborea estos últimos minutos. Saboréalo. Yo declaro que va a pasar algo poderoso. Va a pasar algo glorioso. En el nombre de Jesús, eso es. Hermanos de Dios de paz, reciban lo que desciende del Padre de las luces. En el nombre de Jesús. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Está sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Y está cayendo.
Se lo está sanando heridas.